Jesús, Rey de Reyes y Señor de Señores TV, presenta Señales, Milagros Sobrenaturales, mensajes que cambiarán tu vida en tiempos de avivamiento, con el apóstol Carlos David Redhead. Hijitos míos, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Galacia. Hijitos míos, mire cómo trata Pablo a la iglesia, porque él no solo es apóstol, sino padre espiritual de la casa. Y dice: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. ¿Está aquí conmigo o no? El Señor no quiere que seas evangélico. El Señor no quiere solo que seas cristiano. Él quiere que seas Cristo. Yo no sé quién está aquí conmigo. Que cuando la gente vea, no vea un evangélico solamente, que no solamente vea un cristiano, sino que vea a Jesús, el Hijo de Dios, en nosotros. Pero mire lo que dice: hasta que sea formado. ¿Está aquí conmigo? Hasta que sea formado Cristo en nosotros. Es por eso que tú has venido a la iglesia a ser formado. Las aulas de la congregación son importantes. No es suficiente solo venir un servicio de lunes, un servicio de miércoles o un servicio de domingo. Necesitamos ser formados. Cristo tiene que ser formado en nosotros. Ahora en Efesios, por favor, vaya conmigo al libro de Efesios, como dije. Efesios capítulo 4, versículo 13. Efesios capítulo 4, versículo 13. Lo tiene usted en la pantalla, lo puede leer conmigo y dice: ¿está aquí conmigo? Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe. Ojo que el Señor piensa en forma corporativa. ¿Está aquí conmigo? Él no solo quiere que tú nomás, sino tú y toda tu casa, tú y toda la casa de paz, usted y toda la red, usted y toda la iglesia. Porque la mente de Dios es corporativa. Mire la mente apostólica. La mente apostólica no solamente piensa en un grupo de personas, no solo en yo, no solo en nosotros, sino en todos nosotros. Y el Señor dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto. Mire lo que Dios quiere hacer en nosotros. A un varón perfecto. La palabra perfecto significa maduro. A un varón maduro, a la medida y la estatura de la plenitud de Cristo. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Se da cuenta que el Espíritu Santo no solamente viene a empoderar a la iglesia para ser testigo de Jesús? Muchos de nosotros pensamos del Espíritu Santo como aquel que solo empodera a la iglesia para ser testigo de Jesús. Pero el Espíritu Santo no solo está involucrado en esa etapa del creyente, sino que el Espíritu Santo desarrolla un trabajo impresionante. Si usted escucha este mensaje, yo le aseguro que su vida va a ser cambiada. Porque el Espíritu Santo trabaja en nosotros desde que nosotros venimos recién a la iglesia o desde que nos conectamos por primera vez por las redes sociales. Porque el Espíritu Santo es el que convence primero. Yo voy a ir a la iglesia para que el mensaje me convenza. No, el hombre no te convence, el líder no convence, el mentor no convence, el ministro no convence. Es el Espíritu Santo de Dios usando el mensaje, usando un hombre, usando una mujer. ¿Para qué, pastor? Para convencer de pecado, de justicia y de juicio. Quiere decir que es el Espíritu Santo quien va a sacar la ceguera espiritual en nuestra vida. Él es el que va a sacar la ceguera. Él es el que va a sacar lo que está impidiendo que tú veas. La Biblia dice que el príncipe de la potestad de los aires, mire cómo Dios le llama a Satanás. El príncipe de la potestad de los aires ha enceguecido el entendimiento de los hombres para que no le resplandezca la luz del evangelio. Por eso que hay gente que está cegada espiritualmente. No puede ver que se está autodestruyendo. No puede ver que se está dañando, que se está lastimando, que está lastimando su matrimonio, su esposa, sus hijos, que está perdiendo el trabajo, está perdiendo la empresa. ¿Por qué? ¿Por qué, apóstol? Porque está cegado espiritualmente, está ciego espiritualmente. ¿Está aquí conmigo o no? ¿Está aquí conmigo o no? Por eso a mí me gusta Bartimeo.
Porque Bartimeo no se resignó a quedarse ciego. Él dijo: Señor, quiero ver. Y ese debe ser el deseo de toda persona que viene por primera vez. Tú necesitas que el Espíritu Santo pueda sacar esa ceguera espiritual, pueda sacar esa ceguera espiritual en tu vida para que tú veas. ¿Está aquí conmigo o no? Hay muchos que cuando se convierten a Cristo dicen: Dios mío, ¿cómo he estado viviendo de esta manera? ¿Cómo he podido perder tantos años de mi vida? Yo no sé cuánto les ha pasado eso. ¿Cómo he podido perder oportunidades, conexiones importantes, relaciones importantes? ¿Cómo he podido perder tantos años? ¿Sabe por qué? Porque estaba cegado espiritualmente. Pero cuando llega el Espíritu Santo de Dios, ¿quién es el Espíritu Santo de Dios? Es la tercera persona de la Trinidad. El Padre es el planificador, el Hijo el ejecutador y el Espíritu Santo el revelador y el que guiará a la iglesia a toda verdad. Los tres son Dios: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu. El Espíritu Santo no es una fuerza, como dicen los testigos de Jehová. El Espíritu Santo no es una energía. El Espíritu Santo tiene fuerza, manifiesta poder, manifiesta energía, pero no es energía, no es poder. El Espíritu Santo es una persona que habla, siente, percibe, guía. ¿Está aquí conmigo o no? En otros mensajes usted lo puede ver en YouTube acerca de la persona del Espíritu Santo y el propósito del Espíritu. No me quiero meter por ahí, pero quiero que sepas, que saques esa mentalidad que solo el Espíritu Santo está para empoderar. No, el Espíritu Santo está desde el día en el que tú estabas debajo de un puente o estabas llevando una vida desordenada, apartado de Dios, al margen de la palabra. Bueno, desde ahí el Espíritu Santo ya estaba tocando la puerta de tu corazón. Ya el Espíritu Santo estaba trabajando contigo, poniéndote el querer como el hacer en la perfecta voluntad de Dios. Él es el que va a empezar en nosotros y Él es el que nos va a desarrollar a Cristo en nuestra vida, para que cuando venga Cristo por nosotros, Él pueda verse a sí mismo en nosotros. ¿Cuándo está aquí conmigo? Aleluya. Diga conmigo: gracias, Espíritu Santo. Gracias, Espíritu Levanta Santo. la voz: gracias, Espíritu de Dios. Dile: gracias, Espíritu de Dios. Aleluya. Por eso que cómo no le vamos a dar libertad al Espíritu. ¿Cómo no le vamos a dar libertad al Espíritu de Dios? Si Él es el que trabaja en nosotros el hecho de que sea formado Cristo en nuestra vida. Quiero que vaya conmigo al libro de Ezequiel capítulo 47. Ezequiel capítulo 47, por favor. ¿Está ahí conmigo o no? Versículo 1 hacia adelante. Y me hizo volver luego a la entrada de la casa, y he aquí aguas que salían debajo del umbral de la casa hacia el oriente, porque la fachada de la casa estaba al oriente, y las aguas descendían de debajo hacia el lado derecho de la casa, al sur del altar. Y me sacó por el camino de la puerta del norte. ¿Está aquí conmigo? Y me sacó por el camino de la puerta del norte, y me hizo dar la vuelta por el camino exterior, fuera de la puerta, al camino de la que mira al oriente. Y vi que las aguas salían del lado derecho. Versículo 3. Y salió el varón hacia el oriente. ¿Está aquí conmigo? Y salió el varón hacia el oriente, llevando un cordel en su mano, y midió 1000 codos. 1000 codos es equivalente a 530 metros. ¿Está aquí conmigo? A 530. Y midió 1000 codos y me hizo pasar por las aguas hasta los tobillos. Mire lo que dice: 1000 codos. Es una distancia donde él caminaba con las aguas hasta los tobillos. Pero ese fue el primer nivel, que habla de un tiempo determinado en el que yo voy a caminar en un nivel. ¿Está aquí conmigo o no?
Por eso que en el Señor todos llevamos procesos. Mira a alguien que está al lado. No te quedes en los tobillos. No te quedes caminando solamente 1000 codos. Lleva 1000 codos más. ¿Está aquí conmigo o no? Por eso que mire lo que dice. Siguiente verso, versículo 4. Y midió otros 1000 y me hizo pasar por las aguas hasta, ayúdeme, ¿hasta dónde? Dile a tu hermano que está al lado, dile, ¿te das cuenta que la vida cristiana es de seguir perseverando y seguir caminando? ¿Está aquí conmigo o no? No te quedes en los tobillos. Sigue caminando, sigue perseverando, aún a pesar de las pruebas, de las luchas. ¿Está aquí conmigo o no? Por eso la Biblia dice, las aflicciones del tiempo presente no se van a comparar con la gloria venidera. Pero el punto es que camines. Dios va a poner siempre delante tuyo 1000 codos más para caminar. ¿Está aquí conmigo o no? Por eso mira a tu hermano que está al lado, dile, largo camino te resta. Por eso que usted no puede morir enfermo, no puede morir en depresión, no puede morir a causa de ese divorcio, no puede morir de tristeza, de dolor, de angustia. Largo camino te resta. No puedes morir de esa enfermedad. Determínate no morir. Determínate vivir en el nombre poderoso de Jesús. Yo no sé lo que te dijo el médico, yo no sé lo que te dijo el doctor, pero te resta 1000 codos de camino, por lo cual tú tienes que caminar. Yo no sé quién está aquí conmigo. Y dice el Señor que las aguas llevaron ¿hasta dónde? Hasta la rodilla. Mira a alguien que está al lado, dile, ¿hasta dónde está Cristo en usted? ¿Hasta dónde lo tienes? Hasta el dedo gordo, dice alguno. Se nota, mira a alguien, dile, se nota. ¿Ah? Tobillos. Luego el Señor dice, rodillas, versículo 5. Y luego el Señor te da 1000 codos más para caminar. Y midió otros 1000. Y era ya un río que yo no podía pasar, porque las aguas habían crecido, de manera que el río no se podía pasar sino nadando. ¿Está aquí conmigo o no? Y me dijo, ¿has visto, hijo de hombre? ¿Está ahí conmigo? ¿Has visto, hijo de hombre? Después me llevó y me hizo volver por la ribera del río. Y volviendo yo, vi que en la ribera del río había muchísimos árboles. Diga conmigo, había muchos árboles. Porque cuando tú eres zambuido en el río del Espíritu, usted va a convertirse en un árbol que da mucho fruto. Yo no sé quién está aquí conmigo. Cuando el río de Dios está en tu vida, Jesús dice, de vuestro interior correrán ríos de agua viva que saltarán para vida eterna. Mira lo que dice el profeta. Yo vi en la ribera del río había muchísimos árboles, a uno y al otro lado. Y me dijo, estas aguas salen de la región del oriente y descenderán a Araba y entrarán en el mar y entradas en el altar recibirán sanidad las naciones, y toda alma viviente que nadare por donde quiera que entrar en estos dos ríos vivirá. Y habrá muchísimos peces por haber entrado allí. O sea, mira, hablamos de una gran bendición. Y eso es lo que Dios quiere en nuestra vida. Mira a tu hermano que está al lado, dile, Dios quiere que tú nades en el río de Dios. ¿Con qué propósito, apóstol? Con el propósito de que seamos un hombre y una mujer que dé frutos dignos de arrepentimiento. ¿Está aquí conmigo? Algunos decían, pastor, pero ¿por qué el Señor lo primero que hace en nosotros es darnos dones y no permitir que desarrollemos los frutos? Yo le decía que Dios permite que nosotros podamos disfrutar de los dones y que podamos operar en aquellos dones que se nos dio por gracia. Diga conmigo, gracia. Ojo con esto, los dones son del Espíritu. Cuando el Espíritu llega a nosotros, nos saca la venda. ¿Está aquí conmigo? Y luego hace que podamos crecer, tobillos, rodillas, hombros y en su totalidad. ¿Está aquí conmigo? Después de eso, el Espíritu Santo nos da dones. Diga conmigo, nos da dones.
dones, mi hermano, que se reciben por gracia. ¿Y por qué por gracia? Porque tú y yo no hicimos nada para merecer esos dones. La palabra gracia significa un favor inmerecido. Es cuando algo se te da sin que tú no hayas hecho nada para tenerlo. Dios te dijo: no has hecho nada, pero yo te voy a dar el don de sanidad. Yo te voy a dar el don de lenguas. Te voy a dar el don de interpretación de lenguas. ¿Está aquí conmigo o no? Te voy a dar el don de profecía. Te voy a dar el don de ciencia. Por eso que vemos a los hermanos en la iglesia que pueden ser muy inmaduros, pero tienen un don muy bonito. No, usted no me está ayudando. Tienen un don muy bonito, muy hermoso, muy certero. Pero eso no quiere decir que esa persona sea madura. Eso no quiere decir que esa persona sea muy espiritual. Sino que Dios nos da dones del Espíritu Santo, mi hermano, con el propósito de edificar a la iglesia. ¿Está aquí conmigo o no? Dios nos da dones para edificar a la gente que nos rodea, a la gente que está a nuestro lado. Ahora, eso lo hace el Señor con el propósito de incentivarnos a que nosotros querramos cultivar y desarrollar los frutos del Espíritu. Porque al ver que Dios nos está usando en sanidad, en liberación, en lenguas, en profecía, en ciencia, en sabiduría, uno dice: Señor, yo quiero más. Señor, yo quiero ir a otro nivel mayor. Entonces el Señor te dice: ¿quieres ir a otro nivel? Sí, desarrolla los frutos. Desarrolla los frutos del Espíritu. Cultiva los frutos del Espíritu Santo. Por eso cuando tú vas a 1 Corintios capítulo 12, no quiero que ignoréis acerca de los dones. Versículo siguiente: sabéis que cuando eras gentiles, quiere decir cuando no conocías del Señor, se os extraviaba llevándonos como se os llevaba a los ídolos mudos. ¿Está aquí conmigo o no? Esos son los que tienen boca pero no habla. ¿Te has visto esos ídolos? Que tienen boca pero no hablan, tienen ojos pero no ven, tienen manos pero no palpan. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. ¿Está aquí conmigo? Versículo siguiente, versículo 4, por favor. Ahora bien, dice el Señor, hay diversidades de dones. Diga conmigo: hay muchos dones. Pero dígalo con ganas. Diga conmigo: hay muchos dones. Mira a tu hermano que está al lado. El Espíritu Santo nos ha dado muchos dones. ¿Cuáles son esos dones? Y lo vamos a leer. El don de fe, el don de milagros, el don de sanidad, el don de lenguas, el don de interpretación de lenguas, el don de profecía, el don de ciencia, el don de sabiduría y el don de discernimiento de espíritu. Así como existen 9 frutos, existe también 9 dones del Espíritu Santo. Hay muchos dones. La iglesia está llena de dones. Algunos tienen el don de lenguas. El don de lenguas nos enseña la Biblia que el que habla en lengua le habla a Dios. El que habla en lengua se edifica a sí mismo. Cuando la lengua edifica a la iglesia, cuando hay interpretación de lengua también. ¿Está aquí conmigo o no? El don de lenguas, amén. La iglesia puede tener el don de lengua, el don de interpretación, el don de ciencia, ¿verdad? El don de discernimiento de espíritu. La iglesia está llena de dones. Pero quiero que sepas algo: el Espíritu es el mismo. A cada uno se nos da una o más dones, pero el Espíritu que te dio ese don a usted también es el Espíritu que me dio a mí el don. Porque la Biblia dice que los dones son diversos, pero el que da los dones es el mismo. Todo pecado será perdonado, menos la blasfemia contra el Espíritu Santo. ¿Está aquí conmigo o no? No, eso no es de Dios. No, que eso no es de Dios. No, que eso no es de Dios. ¿Y tú cómo sabes que no es de Dios? Usted no se ponga a hablar de lo que usted no sabe. Dios en su multiforme gracia con cada uno trabaja de manera diferente. Hay diversidad de ministerios. Esos son los dones ministeriales.
¿Está aquí conmigo? ¿Cuántos dones ministeriales hay? Ministeriales son 5. Apóstol, ¿verdad? Apóstol. ¿Está aquí conmigo o no? Profeta, sí, el que dice así dice el Señor, arrepiéntete. El profeta. El dedo más largo, el de la misericordia, el del amor. El evangelista, el que alcanza las almas. El anillo de aquí, el dedo de aquí donde va el anillo, el aro matrimonial. Eso habla del dedo del pacto, ¿verdad? Habla de matrimonio, ese del pastor, el que está casado con la iglesia de Cristo. Y el chiquitito es el que te entra al oído y que te saca, ¿verdad? Y para que puedas oír. Este es el del maestro, para que dejes de estar en un bebé espiritual y seas oidor de la palabra y hacedor de la palabra. La mano de Dios, ¿está aquí conmigo o no? Pero el Señor es el que constituye un apóstol, es el mismo que constituye un pastor. Entonces, ¿por qué los pastores se pelean con los apóstoles? No, que los apóstoles no son de Dios, que los profetas no son de Dios, que los maestros no son de Dios. Mi hermano, Dios es el mismo. Él es el Señor que reparte a la iglesia los dones ministeriales. ¿Está aquí conmigo o no? No podemos hablar nada si usted no sabe. Versículo siguiente, por favor. Hay diversidad de operaciones, pero Dios, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. Pero a cada uno les dado la manifestación del Espíritu ¿para qué? Para tu provecho, pues, y el provecho de los que te rodean. Si Dios te dio un don para operar en milagro, para orar en liberación, para operar en sanidad, para operar, mi hermano, en interpretación de lengua, para operar, mi hermano, en discernimiento de espíritu, no es para traer aflicción, no es para traer tristeza, es para traer provecho en tu vida. La Biblia dice: el don del hombre le ensancha el camino y te llevará delante de los grandes. A través de un don Dios te puede dar una conexión importante. A través de un don usted puede estar sentado en la mesa del presidente de la república. A través de un don usted puede llegar a gente de poder y de influencia en un país. A través de un don Dios te puede prosperar, te puede bendecir, te puede engrandecer. A través de un don usted puede manifestar un avivamiento en su casa, en su ciudad, en su barrio, en su nación. El don del hombre es para provecho. ¿Cuántos queremos los dones del Espíritu Santo? ¿Cuántos queremos que esos dones se despierten en nosotros? Mira a tu hermano que está al lado, diga: usted tiene un don. Usted tiene un don. Mira a tu hermano que está al lado. El don que Dios te ha dado es para tu provecho y es para nuestro provecho. Dile: quiero que me bendigas con tu don. Bendíceme con tu don. Bendícenos con tu don. ¿Está aquí conmigo o no? Amén o no amén. Podríamos hablar de don todo un culto, solo de los dones, pero estamos pasando ahí nomás. Entonces a cada uno el Señor nos da. Versículo 8, por favor, dame rápido, mi hijo. Porque a este les dado por el Espíritu palabra de sabiduría, lo que hablé, a otro palabra de ciencia, ¿verdad? La ciencia, el futuro, no, así dice el Señor: yo veo esto y esto. La ciencia es lo oculto, el misterio, tanto el pasado como el presente, y puede ser el futuro también. ¿Está aquí conmigo? Siguiente. A otro le da el don de fe por el mismo Espíritu. Una cosa es tener fe y otra cosa es tener el don de fe. A otros dones de sanidad por el Espíritu. ¿Cuántos quieren el don de sanidad? ¿Cuántos quieren el don? ¿Cuántos quieren el don de sanidad? ¿Cuántos quieren el don de fe? El don de fe, el don de fe. Ese don que te hace subir montañas. Ese don que te hace llevar a hacer cosas que nunca pensaste hacer. A otro el hacer milagros, a otro el de profecía, a otro de discernimiento de espíritu. ¿Está aquí conmigo o no? A otro diversos géneros de lengua, a otro interpretación de lengua. Porque así como el cuerpo es uno y tiene muchos miembros, pero todos los miembros somos del mismo cuerpo, siendo muchos, son un solo cuerpo. Así también. Quiero que por favor vaya al versículo 30, porque me va a faltar tiempo si leo todos los versos. Versículo 30 y 31. Esta parte quiero que por favor tome mucha atención. Ya hemos quedado que los dones son diversos, pero el Espíritu es
El Espíritu es. ¿Y los dones son para qué? Para provecho de nosotros y de los que nos rodean. ¿Está aquí conmigo o no? Ya hemos visto que el Espíritu Santo nos hace caminar 1000 codos, 530 metros. Habla de qué? De proceso, de caminar, de perseverar. Porque Él quiere llenarnos, tobillo, rodilla, hombres, y que nademos en el río. Él nos da primero los dones para desear en nosotros, desear desarrollar los frutos del Espíritu. ¿Está aquí conmigo o no? Los dones motivan a una persona a querer madurar, a querer desarrollar el carácter de Cristo. Pero esta parte es sorprendente. Mire que es todo el verso 12. Primera de Corintios 12 habla de todos los dones. Y antes que termine el versículo, capítulo 12, dice el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto: ¿Tienen todos dones de sanidad? Pregunta Pablo. ¿Tienen todos dones de sanidad? ¿Hablan todos lengua? ¿Interpretan todos? Versículo 31. Procurad. Mire la recomendación del apóstol Pablo. Procurad, orden imperativo, termina en D, es una orden. Procurad pues los dones mejores. Ay, papá, ¿está aquí conmigo o no? Quiere decir que en todos los dones que yo he hablado anteriormente, el don de fe, el don de milagro, el don de sanidad, el don de ciencia, el Pablo dice, de todo ese paquete de dones, procuren recibir. ¿Y por qué Pablo dice procure? Es como que si dependiera de nosotros. Claro que sí, Dios te lo da en su soberanía los dones, pero tú puedes provocar a Dios. Entonces mire esto. El apóstol Pablo dice: procuren los dones mejores. Por ejemplo, el de sanidad, el de fe, el de ciencia, el de profecía. ¿Está aquí conmigo o no? Procuren los dones. Mas yo os muestro un camino. Esta parte me gusta. Mira, pero yo, dice Pablo, les muestro un camino aún más excelente. O sea, espérate, lo que está a punto de hablar el apóstol Pablo te va a llevar a un nivel de excelencia en los dones. Lo que Pablo está diciendo es: voy a mostrarte un camino que te va a llevar a un nivel inimaginado, que los dones se van a elevar al cubo. ¿Está aquí conmigo o no? No al cuadrado, al cubo. Y el capítulo 13: si yo hablase lenguas angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. O se está hablando de los dones. ¿Está aquí conmigo o no? Y dice: de nada te vale que tengas ese don, ¿verdad?, de lenguas, y no tienes amor. Serás como un címbalo que retiñe. Y si tuvieses profecía y entendieses todos los misterios y toda ciencia, y tuvieses la fe de manera que trasladase los montes, y no tienes amor, nada soy. Y los que vinieron del domingo pasado se van a recordar que Gálatas 5:22, que habla acerca de los frutos del Espíritu, el primer fruto, ¿cuál es? ¿Cuál es el primer fruto? El amor. Entonces Pablo dice: tengo un camino más excelente para ustedes, que de nada vale que ustedes tengan dones, pero si no tienen amor, ¿qué dice Pablo? Nada son. Nada son. Por eso ahora entiendo por qué el Señor me dice: no todo el que me diga Señor, Señor entrará en el reino de los cielos. Pero Señor, en tu nombre profetizamos, en tu nombre reprendimos demonios, en tu nombre sanamos enfermos. Y el Señor dirá: apártense de mí, hacedores de maldad, nunca los conocí. ¿Y por qué el Señor nos dirá eso? Porque tú tenías dones bonitos, operaste en los dones del Espíritu Santo, pero te olvidaste el camino más excelente. Te olvidaste de lo mejor, de que si tú tenías dones, necesitabas el fruto del amor. Por eso que en Ezequiel capítulo 47 habla del río del Espíritu. Pero el río del Espíritu dice que en la ribera habían ¿qué? Habían árboles que daban fruto, y esos frutos traían sanidad. Luego vamos a leer Apocalipsis capítulo 22, el último capítulo del Apocalipsis, y vas a darte cuenta que Dios pide frutos, y ese es el camino excelente. ¿Alguien está siendo bendecido? Parece que usted se cansó ahora. Alguien está siendo bendecido y ya se fue. Vamos a seguir leyendo, porque si no usted se marea.
si repartiese, dice el verso, y entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, ¿qué dice la Biblia? 1, 2 y 3. De nada. Versículo 4. El amor es sufrido. Y aquí voy a hablar. Entonces voy a seguir sufriendo con este marido que tengo. Eso no dice la Biblia. Estás malinterpretando. El amor de Dios es tan grande que a veces te lleva a sufrir por causa del amor de Dios. De eso está diciendo. No es que estés atado al sufrimiento. Una cosa es sufrir. Yo le enseñé dos cosas. Una cosa es sufrir por hacer lo bueno, y otra cosa es sufrir por hacer lo malo. El amor te lleva al sufrimiento por hacer lo correcto. El amor es benigno, ¿verdad? Nunca piensa nada malo, no es malicioso. El amor no tiene envidia. El amor no es jactancioso. ¿Qué pasó, Pablito? Estábamos hablando de dones, ahora me habla de frutos. Pablito, estábamos en los dones, pero Pablo te va a decir, pero yo te dije que hay un camino más excelente. Hay un camino mejor que va a repotenciar. A eso yo le llamo la virtud del cristianismo. Al final vamos a hablar. Hay 3 virtudes del cristianismo que te llevan, que son parte también de los frutos. Amén. Pero todo cristiano debe mantener esas 3 virtudes, que al final lo vamos a ver. Entonces Pablo dice, el amor es sufrido, el amor es benigno, el amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, el amor no se envanece. El amor, ¿qué hace? No hace nada indebido, no busca lo suyo. ¿De qué te vale que tú te muevas en el don de profecía, pero haces cosas indebidas? El amor no hace nada indebido. El amor no busca lo suyo. El amor no se irrita, no guarda rencor. El amor se goza, no se goza de la injusticia, mas se goza de la verdad. Versículo 7. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo... El amor nunca dejará de ser. Los dones no trascienden a la eternidad. ¿Está aquí conmigo? Los dones no trascienden a la eternidad, pero el amor sí va a trascender a la eternidad. Porque cuando llegues al cielo serás llevado por el amor de Dios y en el amor de Dios. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. 8 me quedé, ¿no? El amor nunca deja de ser, pero las profecías cesarán. Versículo 8. La profecía se acaba. Esos son para los que les gusta andar detrás de las profecías. Un día las profecías se acabarán. ¿Está aquí conmigo? Y van a cesar ¿qué? Las lenguas y la ciencia. ¿De qué ciencia está hablando? Del don. Acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos. Seguimos, por favor. Versículo 12, dame el 12, por favor. Ahora vemos por espejo oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré como fui conocido. Y el número 13, ese me gusta. Y ahora dice, permanece ¿qué? Permanece ¿qué? Ayúdeme, permanece ¿qué? La fe. La primera virtud, ¿cuál es? La fe. La segunda virtud, esperanza. Y tercera virtud, el amor. Estos 3, pero el mayor, ¿qué dice el Señor? Pero el mayor de ellos, ¿cuál es? El mayor de ellos, ¿cuál es? El amor. ¿Se da cuenta? El amor es el camino más excelente. Por eso que el Señor, mira lo que hace el Espíritu. Y aquí termino. El Espíritu Santo te quita la venda de los ojos, te quita la ceguera espiritual, te introduce en el río de Dios. Y el Espíritu comienza a trabajar en tu camino cristiano, en tu nueva vida en Cristo Jesús. Y te hace caminar para llenar, ¿verdad?, tu vida del río del Espíritu, que llega a los tobillos, luego a las rodillas, ¿verdad? Y en ese proceso que te va llenando, te da dones para tu provecho y el provecho de los que te rodean. Y en esos dones del Espíritu Santo, el Señor te provoca a poder caminar en un camino más excelente y te lleva a buscar los frutos. Los frutos. En Juan capítulo 15, versículo 16, el Señor te deja claro y te dice: los frutos
no son para mí. Los frutos te van a bendecir a ti y van a bendecir a los que te rodean. Por eso dice el Señor: no me elegisteis vosotros a mí. No me elegisteis vosotros a mí. Hermano, ¿está buscando de Dios? No, Él me buscó a mí. No, usted no me escuchó. Él me buscó a mí. Él me buscó a mí. Y me trajo con lazos de amor y misericordia. El Señor dice: y no me elegís vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Y os he puesto, ¿para qué? Para que profetices, para que te muevas en ciencia. No estoy anulando los dones, por favor, no me malinterprete. Esta es una iglesia con muchos dones. Aquí se ve la sanidad, la liberación, la fe, lo sobrenatural. Pero de nada vale que Dios te empodere y tú sigas siendo un carnal. Dios no quiere una iglesia carnal. Un carnal es una persona que no es espiritual. Ser espiritual es desarrollar, cultivar, trabajar en los frutos del Espíritu Santo. Yo hablé el domingo de la iglesia de Corinto, una iglesia con dones, pero muy carnal. Una iglesia con dones muy bonitos, pero en adulterio, en fornicación. El día de ayer tuve un sueño, y termino con esto. Tuve un sueño. En ese sueño estaba en un barco. Su pastor trabajó en barcos anchoveteros, y ese barco estaba fondeado. Supuestamente estaba fondeado. Fondeado significa con el ancla abajo. Estaba yo, mi esposa y mis hijos en el barco. La noche era muy oscura. La noche del mar es muy oscura, muy oscura. Y uno de los aparejos de pesca se desata, un cable que detenía ya me olvidé tantos términos pesqueros. Era un cable de metal que sostenía la pluma. Ya me acordé, la pluma. Entonces yo comienzo a agarrar el cable y comienzo a trabajarlo para que la pluma no se caiga. Y mi hijo me dice: papá, el barco está en movimiento. Cuando yo miro hacia un costado veo específicamente que el barco se movía, pero supuestamente el barco estaba fondeado. Cuando miro bien veo las redes en el suelo, en el mar, que las redes estaban abajo, cuando yo pensé que las redes estaban encima del barco. Termino el aparejo y trato de querer subir a la cabina del capitán, y de un segundo a otro el barco agrandó, creció el barco más grande. ¿Está aquí conmigo? Creció más grande, y ya no encontraba la escalera para subir a la cabina. Sin embargo, me sorprendí que el barco creció de un momento a otro, y comencé a buscar la escalera y la encontré y subí. Cuando llego a la cabina del capitán, estaba oscura. No veo al capitán. Busco el timón, y en el timón estaba la palanca hidráulica para manejar el barco, y comienzo a ver que el barco específicamente se dirigía a las costas. Y mientras que me movía la palanca hidráulica, sale el capitán. Yo no lo podía ver, estaba oscuro, solo escuchaba su voz. Y el capitán me dice: hey. Y yo volteo y le digo: Capi, el barco va a la costa. Y me dice: tranquilo, tranquilo, me dice. Mientras que tú dormías con tu familia y descansabas, yo había echado las redes para pescar. Señor, Capi, pero me estamos yendo a las costas. Y él me dijo: ¿sabes por qué? Porque ya los peces no están adentro, los peces están en la orilla. Por eso que he tirado las redes, me dijo. Baja, yo me quedo acá arriba, me dijo. Solo tú baja y haz tu trabajo y esté en paz. En ese momento me levanté y entendí que sigue siendo el capitán de este barco. La noche, ¿sabe qué representa? Las tinieblas. La noche oscura representa las tinieblas. Las tinieblas que nos rodean allá afuera. Y el capitán es nuestro Señor. El barco es el ministerio. ¿Y sabe lo que representan las redes? El ministerio de evangelismo. Y el Señor me dijo: yo sigo siendo el capitán de este barco. Haz tu trabajo, que yo me encargo de hacer el mío, me dijo. No tengas temor, ten paz. ¿Sabe? Hoy el Señor quiere que tú sepas que Él está en control de esta casa.
No, usted no me está escuchando, Él está en control de este ministerio. Pero Dios quiere que seamos hombres que demos frutos, familias que demos frutos, una red que seamos, que tengamos frutos. Que cuando la gente llegue por la puerta, alguien lo reciba con el fruto del amor, y lo reciba con un abrazo, y lo reciba con un beso, y lo reciba haciéndole un protocolo. Que los hermanos puedan ser gente que dé fruto. Yo no sé quién está aquí conmigo. Por eso el Señor dice: yo no me eligieron ustedes a mí, yo los elegí a ustedes para que llevéis mucho fruto. Prepárate, Jesús, Rey de Reyes, porque ministerialmente estamos dando fruto, pero vamos a dar más fruto. Vamos a dar más fruto. Pero Dios no solo quiere que el ministerio dé fruto, sino que Dios quiere que tú seas alguien que dé fruto. Por eso dice el Señor: y vuestro fruto siéntate, permanezca. 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 De que nada te vale caminar 1000 codos llevando fruto, pero el restante de 1000 codos que te queda caminar, perdiste tus frutos. Perdiste tus frutos. ¿De qué frutos está hablando? De Gálatas 5:22. No tengo tiempo. Los frutos del amor, de la paz, del gozo, el fruto de la paciencia, de la bondad y de la benignidad, el fruto de la templanza, del dominio propio y de la fe. Los frutos del Espíritu Santo que habla Gálatas 5:22. De nada vale que camines 1 codo llevando fruto, 1000 codos llevando fruto, y el siguiente camino de 1000 codos más, tu fruto no permaneció. Dios quiere que dé frutos y tu fruto permanezcas. No permitas que nadie te robe el amor de Dios. No permitas que nadie te robe el gozo del Señor. No permitas que nada ni nadie te robe la paciencia, que te haga perder la paciencia. No permitas que nadie te robe la fe. Camina dando fruto. Ese es un camino más excelente que Dios tiene para ti. Mira a tu hermano que está al lado, dile: vas a dar fruto. Mira a alguien, dile: vas a dar fruto. El Espíritu Santo está trabajando. ¿Sabe cuándo llegan los dones ministeriales? ¿Sabe cuándo llegan los dones ministeriales? No cuando tienes el don de ciencia ni de profecía. Porque profetizas quiere decir que eres profeta. Porque sanas un enfermo quiere decir que eres pastor. Porque los dones que siguen al pastor es la sanidad, al evangelista también. El don que sigue a la ciencia y la profecía y discernimiento de espíritu es al profeta. Pero no porque te muevas en esos dones quiere decir que tengas un ministerio. ¿Sabes cuánto Dios te da un ministerio? ¿O cuánto Dios permite que desarrolles el ministerio? ¿Sabes cuánto? Cuando ve que en usted se trabajó los dones del Espíritu, pero también los frutos del Espíritu. Porque tener allá arriba un pastor sin frutos del Espíritu es un peligro. Ten cuidado, no sigas detrás de un don. No vayas detrás de un don. Ve detrás de un árbol que da fruto. Y esta iglesia y esta casa, y lo digo para la gloria de Dios, es un árbol que fue plantado y que fue podado, que fue regado por el Señor. Que han pasado 12 años y hemos dado fruto. No estás en cualquier lugar, estás en un árbol que da fruto. Por eso que si estás plantado en este árbol o estás plantado aquí en este ministerio, es porque Dios quiere que tu matrimonio dé fruto, que tu vida dé fruto, que tu empresa dé fruto, que tu ministerio dé fruto, que en cada área de tu vida usted sea alguien que dé fruto.